At this point, I'm going to start recording this meeting. If you don't want to be on camera, you can turn your camera off. It will be posted on our website for other people to view, but you have such nice smiling faces. I say keep them on. Okay, dice que en este momento vamos a empezar a grabar. Si no quieren que lo graben, por favor, apague su cámara, pero tienen una sonrisa muy linda que les gustaría grabar en ese momento. I'm going to do a real quick introduction again because we didn't record it. Mrs. Kane, you want to just say hi? Yes, Mrs. hi Kane. everyone. Mrs. Molly. Hi, everyone. Mrs. Lejeski. Hi, everyone. Lejeski. Miss Lashok. La señorita Leshak. Hi, everyone. Okay, and our next victim is Mrs. Sanoski. Mrs. Sanoski. Okay, Mrs. Sanoski. nuestra siguiente maestra, señora Sanoski. Hello, everyone. Nice to see you all here. I'm Mrs. Sanoski, Hola and a todos, mucho gusto en verlos. Soy la señora Sanoski. I'm looking forward to this year as well. And if we just go slow, I think we'll get through it. Okay, dice que mientras todo esto está pasando, vamos a hacerlo al paso y vamos a pasar por esto. And we have Miss Clark. La señorita Clark. Hi everyone. It's really nice to see all of you here. Hola a todos. Es bueno verlo a todos acá. I'm looking forward to working with all of you and working with your children this year. And this is really new for all of us, but like everyone else has said, I know that we can work together and we will make this a successful year, and I'm looking forward to it. Ok, dice ella que espero trabajar con ustedes. Como dicen los otros, es un año que vamos a superar, pero espero trabajar en conjunto con todos los padres. Our music teacher is here. Her name is Miss Picardi Fanny. Dice que la maestra de música está aquí, la señora Miss Picardi Fanny. You have to unmute. Sorry, I'm on my phone. I'm having computer trouble. I'm excited to see everybody. I recognize a lot of faces from last year. I can't wait to see you guys this year through my computer and in person when we get back. Dice ella que veo muchas caras del año pasado. Estoy feliz de estar aquí con ustedes y espero verlo todo por cámara y muy pronto en persona. Before I switch the screens, our guidance counselor is here. Her name is Miss Ferdinand. Nuestra consejera de la escuela está aquí, la señora Fernand también. Hi everyone, my name is Miss Ferdinand and I am the school counselor at the Hazel Township Early Learning Center and Arthur Street Schools. Hola, hola a todos, soy la señora Fernand, soy la consejera de la escuela Arthur Street Learning Center. Please reach out to me with any questions if your child is having any type of academic or behavioral needs. Me pueden contactar si usted tiene algún tipo de preocupación o usted preocupación en cuanto a académica o algún tipo de comportamiento. I have provided some helpful links to the services on the website. Yo siempre le puedo proveer muchos enlaces en cuanto a servicios en nuestra página de internet. And my contact information is on the website. También mi información de contacto está también en la página de internet. And I want to thank you, and we're going to have a wonderful school year. Thank you. Le quiero decir gracias y que vamos a tener un buen año escolar. I have to get to the next page. We have another newcomer to our second grade team, and I'm so excited. También tenemos un nuevo maestro en nuestro equipo de segundo grado. Tenemos un otro hombre. Yay! We have a new man. Mr. Sichak. El maestro Sichak. Hi, everybody. Look at the hairdo on that guy. Mira el estilo de su pelo. Yeah, I know. We have I'm the trying to same barber. imitate somebody. I don't Tenemos un barbero. know who. Yeah, that's it. No, hi, girls. I'm excited to be here. I may have taught one of your older brothers or sisters over at Maple Manor. Estoy emocionado de estar so aquí. I'm brand Quizá new enseñé a otro de sus hermanos más grandes en la escuela Maple Manor. So I'm brand new here at Hazel Township Early Learning Center, Soy but I'm nuevo very aquí en la excited. escuela Learning Center. Estoy emocionado. And I promise you guys are going to learn a lot this year, one way or another, and we're gonna be positive. Prometo que van a aprender bastante de una manera u otra y positiva. And just remember, slow and steady wins the race. Asegura que aprender al paso no es una carrera. We're going to have a contest. Who has the nicest head? Dice que vamos a tener una competencia de quién tenga la cabeza mejor. That's it.
And our last teacher is Mrs. Fetchko. La siguiente maestra es la señora Feshko. Hi, boys and girls and parents. Hola, niños y padres. As you can see, I have a little bit more hair than Mr. Latella and Mr. Hey. Cechak. Como ustedes pueden ver, tengo más pelo que el señor Latela y el maestro Cechak. I'm really excited to begin the new school year. Estoy bien emocionada para empezar el nuevo año escolar. And I've been in communication with a lot of you before. Ya yo anteriormente me comuniqué con ustedes. I think the key to get through this year is for us to continue to communicate. Creo que la llave de estar en este año será la comunicación. And we'll get through this together. Y vamos a pasar por esto juntos. Okay. As you can see, we're a fun group of people. Como ustedes pueden ver, somos un grupo bien divertido. We work hard and we play hard. Trabajamos fuerte y jugamos fuerte también. Now we need to get down to some important things for the parents. Ahora vamos a explicarles una información importante para los padres. Okay. With your paper, I need you to write down the following. En su papel quiero que empiece a escribir lo siguiente. Some of the following websites and email addresses. Okay, uno de los siguientes correos electrónicos y la página de internet. I'll put all of this in the chat, but the first one is, this is going to be a very important address. La conversación del Zoom lo va a poner también esta información y también en la pantalla. Estas son informaciones que tienen que saber, padres. www.hasdk12.org/2. Dice www.hasdk12.org/2. Everything that I talked to you about tonight is going to be posted on this website. Todo lo que hablé con usted esta noche va a estar posteado en esa página de internet. And right now I'm going to switch gears and go to that page to show you. Ahora mismo lo voy a cambiar y entrar a esa página para mostrarle cómo es. This is the www.hasdk12.org/2. Esta página es la hasdk2.org/2. It's for Arthur Street and ELC. Es para la escuela Alter Street y en la escuela Learning Center. You saw all those beautiful smiling teachers' faces. Usted ve todas las maestras, sus lindas sonrisas de sus maestras. When you go to hasdk12.org/2, this link will show you which class you're in. Cuando usted entre a la página de internet hasdk12.org/2, el segundo enlace están todas las maestras acá, información. I'll go over it quickly, but you'll have time. You could investigate this on your own. Okay, pues le voy a mostrar un poquito rápido, pero usted puede investigarlo en su manera. So these are the students in Mrs. Fetchko's class. Estos son los estudiantes de la maestra Feshko. These are the students in Miss Layshaw's class. Estos son los estudiantes de la maestra Leishak. These are the students in Mrs. Kane's class. Este estudiante de la maestra Kane. I'll tell you a little secret about Mrs. Kane. Es un secreto de la maestra Kane. We know each other since we're 5. She was my first kiss. Ay, mi madre. Nos conocemos de que tenemos 5 años y ella fue mi primera que yo di un beso. She had a crush on me back then. Ella estuvo enamorada de mí todo el tiempo. Next is Mrs. Slajeski. La siguiente es la señora Slajeski. Miss Clark. La señora Clark. Mrs. Molly. La señora Molly. Mrs. Sinoski. La señora Senaski. And the dude with the good hair. Y el siguiente con el mejor pelo. And Mr. Sechak's class. El maestro Cechak. So just go to www.hasdk12.org/2, click on the class list, and your child should be there. Ok, solamente vaya a hasdk.org/2 y busque la lista de maestros. If your child isn't there, you can email me, and I'll show you my email address after. Si su hijo no está en la lista, le mando mi correo electrónico para que mande un mensaje. This link right here will be the link to the recording of this session. Dice que el siguiente enlace, el número 3, es la grabación de este reunión que tenemos acá. This link will
teach you how to log into Teams. El cuarto enlace le va a enseñar cómo entrar a la sesión de Teams. And when we get to Teams, I'll explain this link. Entonces, cuando estemos en la aplicación Teams, le voy a mostrar ese enlace, explicar el enlace mejor. And this is just some information for you regarding the nurse and what vaccines you need. Ok, dice la siguiente información, es la información de la enfermera de qué vacunas usted necesita. But second graders, I'm sure, had most of this. Mayormente segundo grado ya tienen todas esas vacunas. Let's talk comida. Vamos a hablar del almuerzo, lunch. We're going to talk about lunch. Lunch will be served every Tuesday and every Friday. Okay, el almuerzo va a ser servido cada martes y cada viernes. And you could come to the school to pick up your lunch. Venir a la escuela, recoger su comida o su almuerzo. Breakfast, right? Breakfast and lunch, yes. Desayuno y almuerzo. And I'll have this posted on the second grade site too. También en la página de segundo grado va a estar posteado esa información. But lunch will be Tuesdays and Fridays from 10:45 to 12:30. Desayuno y almuerzo va a ser martes y viernes de 10:45 a 12:30. And you can pick up the lunch at any one of these buildings. Usted puede recoger su almuerzo y desayuno cualquier edificio de esos. When you pick up the lunch on Tuesday, you'll get breakfast and lunch for Tuesday, Wednesday, and Thursday. Cuando usted recoge el desayuno y el almuerzo los martes, va a recibir el almuerzo y desayuno para martes, miércoles y jueves. Friday you will pick up for Friday, Saturday, Sunday, and Monday. Entonces viernes lo va a recoger para viernes, sábado, domingo y lunes. And that'll be breakfast and lunch. Eso va a ser desayuno y almuerzo. That page will be linked on this second grade page. It's not linked yet, but I will link it after this meeting. Esta página aún está el enlace, pero lo va a poner para que tengan información. Next thing, contact information. It is very important that we have your email address and your phone number. Dice que la siguiente mensaje de contacto es muy importante que tengamos su correo electrónico y su número de teléfono correcto. The teachers have been reaching out to you. If you have not reached out to your teacher, please make sure you do that so we can get your information. La maestra está contactando a ustedes. Si aún su maestra no lo ha contactado, por favor, asegúrese de que tenga su información correcta. All right, the next thing is computers. La siguiente es la computadora. We have 12,000 students in the school district. Tenemos 12,000 estudiantes en este distrito escolar. We have 5,000 computers. Solamente tenemos 5,000 computadoras en total. So there are 7,000 people who are not going to get a computer for the first day of school. Entonces hay 7,000 personas que no van a recibir computadora el primer día de escuela. This is not the school district's fault. Esto no ha sido culpa del distrito escolar. This is a national shortage, ladies and Esto ha gentlemen. sido algo nacional que están cortos en cuanto a computadoras. When this COVID broke, the government gave all school districts across the country money to buy computers. Cuando el virus empezó, o la pandemia, el gobierno le dio a cada estado su dinero para computadoras. So everybody's trying to buy computers. Están todos tratando de comprar computadoras. And what's making this worse is if somebody on the line gets COVID, they have to shut it down. Por ejemplo, si alguien en la factoría que están trabajando, siendo computadora, le dio el virus o el COVID, entonces tienen que cerrar la factoría. So there's a huge backlog. Entonces están atrasados en cuanto a eso. And you probably won't have a computer for the start of the school year. Probablemente las computadoras no lleguen para primer día escolar. So this is how we're going to distribute the 5,000 computers that we have. Entonces le vamos a explicar cómo vamos a distribuir las 5,000 que tenemos en estos momentos. Anybody in special education with a learning disability or any other disability will get a computer first. Todo que tengan educación especial o ciencia de aprendizaje, retraso de aprendizaje, va a recibir su computadora primero. And that's by law. Y eso es cerca de la ley. The next group of students by law who we have to give computers to are ESL levels 1 and 2. El siguiente grupo en cuanto a la ley que debe recibir computadoras son los niños de inglés como segundo idioma. So we will pass out all the computers to our special education students and our ESL level 1s and 2s. Entonces la computadora que tenemos, los 5,000, la vamos a pasar o a entregar al niño que tiene educación especial e inglés como segundo idioma primero. Then the district is going to look and see who has multiple children. Entonces después van a investigar quién tiene más niños, más de un niño. So parents with 4 and 5 students will get a computer before parents with 1. Entonces padres que tengan 4 o 3 niños o 5 va a recibir computadora primero que un padre que tenga un solo. And you will only get 1 computer per family. Solamente va a tener una computadora por familia.
I know it's going to be difficult. Yo sé que va a ser difícil. So we have to work together. Tenemos que trabajar juntos. In so doing, we created that page I showed you called Teams. Entonces conseguimos, creamos una página que se llama Teams, grupo, equipo. When you go to school district, when you go to www.hasdk12.org/teams, Entonces usted entra a la página de internet www.hsdk.org/teams, que se escribe TIAMS. there are video instructions on how you can access the Teams. Ahí están unos videos e instrucciones de cómo usted accesar el programa Microsoft Teams. So if you only have a cell phone or a tablet, Si usted solamente tiene tableta o un celular, you are going to access the instruction differently than somebody with a computer. usted va a entrar a las instrucciones diferentes de alguien que tenga computadora. And this link will be for you. Y ese enlace, el primer enlace va a ser para usted. It's in English and it's in Spanish. Está en inglés y en español. If you have your own personal computer at home, you will access Teams differently. Si usted tiene computadora personal en su casa, usted va a accesar al programa Teams diferente. So this is the link for English and this is the link for Spanish. Es el enlace de inglés y el enlace de español. And lastly, if you do access the internet through a district computer, this is your link. Ahora, si usted entra a la página de Teams con la computadora de la escuela, el último enlace será el suyo. Every student is going to get an email address. Todos los estudiantes le van a entregar un correo electrónico. And you're going to be given that email address Entonces le van a entregar ese correo electrónico on the 31st, and we'll get el into that. lunes 31. Le explicaremos cómo sería. I'm just doing one thing I want to show you. Haciendo una cosa que estoy aquí para mostrarles. The kids name. Mhm. All right, I'm going to unshare and then reshare my screen. This will be important because every single person is going to be getting one of these. Que eso es muy importante porque cada persona, cada padre va a recibir esa hoja. All parents will get this sheet. Todos los padres van a recibir esta hoja. It'll show your child's name. Le va a mostrar el nombre de su niño It'll show your child's username. y el nombre de usuario de su hijo. Pay attention to this. Pongan atención acerca de esto. Everybody's email address is going to end in @hasdk12.org. Todos los correos electrónicos de cada niño estudiante va a tener terminar en @hasdk12.org. The first part of the email address will be your child's, what makes your child different from anybody else. Okay. Entonces la primera parte del correo electrónico va a ser solamente de su hijo, que va a ser la diferencia de todos. So it's really important that you understand the username portion of this. Es muy importante que usted entienda lo que es el nombre de usuario, la parte del nombre de usuario. When you are accessing different parts of the website, sometimes you're going to need just the front part, and other times you're going to need the whole entire email address. Mucha parte va a ver como usted, para usted poder accesar, le va a pedir todo el correo electrónico completo o solamente la parte primera del correo electrónico. And this website will show you exactly when. Entonces, ese website o página línea de internet le va a enseñar cómo hacerlo. And then you'll have your child's password, Y el siguiente va a ser la contraseña de su hijo o clave, their homeroom number, and the child's teacher's name. el número de salón de clase y el nombre de su maestra. And this will be in English and in Y Spanish. esa hoja va a estar en inglés y en español. So let's talk about the book sharing. Entonces vamos a hablar del libro. So that page On- I'm gonna give with the book, right? Yeah. On August 31st Agosto 31 and September 1st, y septiembre 1, from 12 until 4, de 12 a 4 p.m. you're going to come to the school Usted viene aquí a la escuela, outside. afuera obviamente, You'll get all the books that you need, le va a entregar todos los libros que necesita and you'll get that paper with your child's login y information. el mismo día le van a entregar la página o la hoja con la información de su niño, cómo accesar a la So aplicación Teams. if you could make arrangements to be here August 31st and September 1st from 12 to 4, that's when you'll get all of the books and you'll get Si those usted puede, information. si puede hacer su arreglo de venir ese día en persona para que le entreguen los libros de 12 a 4. These two email addresses are my email address and Tony's email address. Esos correos electrónicos son el del director, señor Latela, y el mío, Antonio Romero. If you have questions in English, you can use this email. Si tiene preguntas en inglés, usen el correo de él.
If you have questions in Spanish, you can use this email. Tiene pregunta en español, pueden usar el siguiente correo. And this address is where you learn how to log into Y Teams. entonces la siguiente dirección electrónica es como usted va a aprender cómo entrar o accesar al programa Microsoft Teams. And the last one is, I'm going to listen to all your questions, but if we run out of time, I have a website dedicated to answering all your Entonces la questions. siguiente es para preguntas. Yo voy a escuchar sus preguntas ahora, pero si no tenemos más tiempo, mande un correo electrónico de preguntas y le contactaremos más tarde. I'm going to copy this and put it in the chat right now. Lo voy a copiar y ponerlo en las conversaciones que están acá. Okay, it looks like there's a lot of questions in the chat. Veo que hay muchas preguntas en conversaciones. Someone said I can't hear. Can everybody hear me? Are we good? ¿Todos nos pueden escuchar? I do see two people have their hand up. Just hold on till the end. Hold on to the end. We're going to have a question and answer when we're finished. Sé que hay muchas personas levantando la mano para hacer preguntas, pero le vamos a coger las preguntas cuando terminemos. I'm concerned about the comment that said they can't hear. Can everybody hear me? ¿Todo el mundo puede escucharnos? Yes? No? Amanda, can you hear us? Okay. Because I can only see Amanda right now. Greg, we're good? All right. Yeah. So let me run through this one more time. Me explicaré una vez First, más. this is your most important web address to go to. Primero es la línea de internet más importante que tienen que saberse. The Teams address is going to show you how to log on. La siguiente dirección del programa Teams es como enseña cómo accesar a la aplicación Microsoft Teams. The email addresses. Las siguientes son los correos electrónicos de los dos. And the times where you can come pick up the... Y la hora y la fecha de recoger los libros. Let me show you a little bit about logging into Teams. Le voy a mostrar un poquito de cómo accesar al programa Teams. Because you're going to need to know this. Tienen que saberse, por favor, esto. Let me share my screen. Me compartí mi pantalla. If you have a computer, the way you log into Teams is you're going to the district's website. Si tiene computadora del distrito escolar, la manera más fácil de entrar es entrando a la página de internet del distrito escolar. HASDK12.org. HASDK.org. And you scroll down to here where it says Office 365. Y baja donde dice Office 365. Remember, this is going to be recorded, so you can go back and watch it. Recuerde que está grabado, puede regresar más tarde y verlo. When you click on Office 365, it's going to ask you to sign in. Cuando se entre a Office 365, le va a pedir que inicie sección. Remember, I told you there's times where you have to log in with your whole email address and part of it. Recuerda que le dije que hay veces que tienen que entrar con parte de su correo electrónico y muchas veces con el correo electrónico completo. Let me log out. Déjeme salir and do that again. It went too fast. y volver, fue muy rápido. When you go to the district's website and you click on Office 365. Cuando usted entra a la página del distrito escolar y escoja Office 365, this is what you'll see. es lo que te va a ver. It's going to ask you to sign in with your entire email address. Te va a pedir que haga sesión con todo el correo electrónico completo. Remember, I showed you there's the first part and the second part. Recuerda que le dije que hay dos partes, la primera parte y la segunda parte. You need the whole email address La to log in. primera vez que entre, necesita todo el correo electrónico completo. Then you're going to click Next and enter your password. Entonces va a escoger el próximo y entre su clave o contraseña. And this is where you'll click on Teams. Entonces usted va a ver una barra de diferentes programas y usted va a escoger Teams. But before you do, you might want to explore some of the applications that are available to you. Si usted quiere, también puede explorar diferentes aplicaciones que van a estar disponibles para usted. You have Microsoft Word available to you, Excel, PowerPoint. Va a tener disponible Microsoft Word, Excel y PowerPoint. Then you click on Teams. Entonces escoja Teams, que es el morado. When you click on Teams, you're going to see all your child's classes. Cuando usted escoja la aplicación Teams, va a ver toda la clase de su hijo. These are all my teams. Esos son todo el equipo de él. But when a child logs on, they'll
only see their child's team, their teacher's Cuando teams. usted entre con su hijo, solamente va a ver el equipo o el grupo de solamente de su niño, de su maestra. So you would go into your child's class Usted va a entrar a la clase de su hijo, and there'll be an agenda. va a ver una agenda, They'll tell you everything that you need to know. va a mostrarle todo lo que tiene que saber And there'll be a meeting. y puede haber dos reuniones debajo. To get into the meeting, to talk to your teacher, you have to click the meeting Para usted ver la reunión de su maestra, tiene que escoger la reunión de su maestra. and then you have to click join. Entonces tiene que escoger de irse entrar o arriba. And that'll take you into the teacher's session. Entonces se le va a mostrar la sesión de la maestra. I would really ask that all of you go to hasdk12.org/teams Les pido por favor que todos entren a la hasdk12.org/teams, TIAMS. and watch the entire video for how you log on to Y Teams. mirar por favor el video completo de cómo accesar al programa Team. Depende su equipo electrónico que tenga. Okay? Eventually, everybody will have a computer and you'll be able to log in this way, but until then, you have to get in to the best of your ability. Eventualmente todos van a tener computadora, pero en ese punto tienen que entrar como sea su habilidad más fácil para usted. The next very important thing that you need to know is we had a meeting and we were discussing kindergarten, first and second grade. Lo que tiene que saber es que tenemos reunión y vamos a hablar en cuanto a kindergarten, primero y segundo. For a kindergarten, first and second grade student to log on the morning at 9 o'clock and stay on that computer till 3:40, it's not going to happen. Para niños de kinder, primer grado y segundo grado, estar en la computadora de 8:30 de la mañana a 3:15 de la tarde, eso no va a suceder. It's too much on the student, Es mucho para un estudiante. and the real person that would suffer would be the parents, because you're going to have to keep them there. Y la persona que va a sufrir realmente va a ser todos los padres, porque van a tener que tenerlo ahí sentado todo el día. So we decided that the best thing to do would be to break the day in half. Lo que decidimos es que sea mejor es hacer 2 sesiones durante el día. So half of the kids are going to come in the morning. They're going to log on in the morning. Yeah. Mitad de los niños van a hacer sesión en la mañana. And then they'll have different computer things to do in the afternoon at their own time. Entonces en la tarde van a tener cosas diferentes que hacer aparte de la computadora. And then the other half of the class will log in the afternoon. Entonces la otra mitad de la clase va a estar en la sesión en la tarde. So your teacher will talk to you and they'll tell you when you're going to come in the morning or the afternoon. Entonces su maestra le va a explicar cuál es más fácil para ustedes, le va a explicar qué va a ser mejor si van a estar en la tarde o en la mañana sus niños. So if you decide maybe you're in the morning, but on Wednesday, you know what, you need to join the afternoon session, then you can. Ok, por ejemplo, usted decide a su maestra, ok, yo puedo por la mañana, pero resulta que en el miércoles no puede en la mañana, puede por la tarde, entonces puede entrar en la tarde. Or maybe you're a student who just loves to be there, so you can go to the morning and the afternoon. Si su hijo le encanta estar ahí en la computadora, lo puede poner en la mañana y en la tarde. Or maybe you're a parent who just wants to go back to second grade, so you're going to go Y in the ustedes morning and padres, the si quieren afternoon. volver al segundo grado, pueden también estar en segundo grado. But the teachers will work with you. Su maestra va a trabajar con ustedes. We realize that this is difficult, Entendemos que esto es bien difícil. so we want you to have the best experience you can. Lo que queremos es que tenga la mejor experiencia que te pueda. Let's talk about internet access. Ahora va a hablar con un centro de internet. I know some of you have multiple children and you only have one device, maybe just a phone. Yo entiendo que muchos padres tienen, muchos estudiantes y solamente tienen un solo aparato electrónico, un solo teléfono. So hopefully you're going to be able to get at least to the team to see the agenda, Quizá usted no puede entrar solamente a ver la agenda en la aplicación Teams, because the teacher will have stuff for you to do in the books that you're going to pick up on the 31st. porque también las personas que tienen internet limitado pueden trabajar con los libros que va a recoger el 31. And then you can work with your teacher on how they're going to get the information back to you. Entonces habla con su maestra para ver cómo ella va a recibir la información o la tarea o el trabajo que usted hizo con su niño en el libro. We also realize that some parents are going to be at work all day and there's no way they're going to get their kids on. También entendemos que hay padres que van a trabajar todo el día, va a ser difícil conectar a los niños en la computadora. The reality is that's going to happen to some people. La realidad es que eso va a pasar con muchos padres.
There'll be video recordings of the lessons that you can So, la watch maestra van a grabar la grabación, las tareas o trabajos que hagan en la mañana. and assignments that could be done in the afternoon or later at Y night. también trabajos que pueden hacerlo en la tarde o en la noche. Your lo pueden teacher hacer. will be your best friend. They will work with you. They're going to do whatever it takes to help you. Su maestra van a trabajar con ustedes y va a ser sus mejores amigas y va a ser lo mejor que para ustedes que puedan hacer. Okay, so as a recap, Que como para recordar, let me go back here. déjame volver. Please put this in your bookmarks. Por favor, esto los marcan en sus libros de marcados. Everything you need to know will be in this website. Todo que tiene que saber va a estar en esta página de internet. Very shortly, we're going to have a question and answer session. Ok, vamos a tener preguntas y respuestas cortas en este momento. If we don't answer your questions, you could submit your question here and we'll get back to you by Monday. Si su pregunta no se le fue contestada, por favor, mande un correo electrónico a esa dirección y el lunes contestamos. This is your next best friend on how to log into Su Teams. siguiente mejor amigo sería cómo entrar o accesar a la aplicación Teams. Here's our contact information, Un total de información de la escuela. and here's the dates to pick up the Y el books. siguiente es cuándo recoger los libros en la escuela. All right. Is there anything the teachers need to ask or add to this? La maestra tiene que añadir o preguntar algo. You're all muted, so let me unmute. Sí, Chuck. Mr. Sechak, you have some, where is he? Está para yo. Send me a text, teachers, if you need me to unmute you. Manden un mensaje, maestra, si quiere que le quite el silencio. Mr. Sechak. Yeah, I just wanted to say, I wanted to thank the parents before we begin this adventure. Dice que quiere agradecer a los padres que antes de empezar con esta aventura, And you all are our biggest resource right now. dice que ustedes son nuestra gran And recursos en este we momento. need you, Nosotros necesitamos a and we need ustedes. you more than ever Nosotros necesitamos de to ustedes más help que nunca contact para trabajar. the other parents and guardians to help contact us. Okay. Ustedes son nuestro recurso en este momento para podernos ayudar y por favor que también los padres que no están aquí que puedan contactar a nosotros. Whether it's through email or Class Dojo, Aunque sea por Class Dojo, la aplicación en el celular o sea por correo electrónico. because I believe it was Ms. Sinoski said, communication is key right now, and we're trying every way whatsoever to make this work Como in dijo the una most maestra positive way. que la comunicación es nuestra llave en estos momentos para trabajar en conjunto. So thank you again. Gracias a todos. We have some questions in Spanish in the chat. You'll have a chance to ask them in Spanish, and Tony will help you out. Ok, si tienen preguntas en español, la pueden hacer ahora también. Yo les contesto en línea, ok. Thank you, Mr. Sechak. You're a good man. Gracias, maestro Chicha, usted es un buen hombre. How about Miss Leshuk? Miss Leshuk wanted to say something. La señora Lecha quiere decir algo. I just want to say thank you all for coming. Quiere decir a ustedes gracias por estar acá. And please check your emails. I know myself and some of the other teachers Por favor, chequen su correo electrónico que yo sé que a mí me está pasando. are sending out emails or invites to our classroom dojos. Hemos mandado correo electrónico y también le he invitado para participar en la clase dojo. And this makes it easiest for us to work with you for the school year and help your child. Y nos va a ser más fácil para trabajar con sus niños y para ayudarlos durante el año. That's all. Thanks. Miss Clark? Señora Clark. Thank you. To go off of what Kelly said, again, thank you all for being here. It really means a lot that you know, are showing up to work with us and everything. And to go along with that, if we don't have your email, can you please make sure that we do have your email? Dice que gracias por estar aquí, como dijo la señorita Kelly. Por favor, si no tenemos correo electrónico de ustedes, asegúrense de tenerlo en la escuela, mandarlo a la escuela para nosotros tener su correo electrónico. We, with everything being online, we are, like Ms. Leshuk said,